Ese perro callejero asqueroso no se va a quedar en esta casa. La voz de mi papá retumbó en nuestra impecable sala. Me mantuve firme, abrazando al pastor alemán mestizo que había encontrado temblando bajo la lluvia. O lo atropelló un coche. Papá, necesita ayuda. Me llamo Emma Sullivan, y a mis 22 años jamás imaginé que un perro herido cambiaría por completo el rumbo de mi vida. No me importa si lo atropelló un tren, intervino mi mamá, frunciendo la nariz por el olor a perro mojado. Tenemos alfombras blancas, Emma, muebles de diseñador. Esto no es un refugio. El perro gimió y se acurrucó más contra mí. Sus ojos cafés me miraban con tanta confianza, a pesar del dolor evidente en su pata lastimada. Lo había visto cojear por la carretera, bajo el aguacero, y simplemente no pude dejarlo ahí. Si necesita cirugía, expliqué, tratando de mantener la voz firme. El veterinario dijo que costaría como $3,000. Puedo usar mis ahorros. ¿Tus ahorros? Me interrumpió mi papá, poniéndose rojo. ¿El dinero que deberías usar para la maestría? De ninguna manera. Llévalo a la perrera. Si no pueden ayudarlo, no es nuestro problema. Miré al perro, que pese a su herida ya no temblaba y me lamía la mano con suavidad. Algo en su resistencia silenciosa me conmovió de una forma que no podía explicar. Se llama Max, dije en voz baja. Y no lo voy a llevar a la perrera. El rostro de mi padre se endureció. Entonces pueden largarse los dos de mi casa. James, exclamó mi madre, más sorprendida por el escándalo que estaba haciendo que preocupada por mí. Lo digo en serio, continuó él, señalando la puerta. ¿Ese perro o esta casa? Elige. Me quedé ahí, sosteniendo a Max, pensando en todo lo que ese momento significaba. La vida cómoda que siempre había conocido, el apoyo de mis padres, la seguridad de tener un colchón, todo pendía de un hilo por un perro herido. Emma, no seas ridícula, suplicó mi madre. Pero podía ver que estaba más preocupada por la alfombra que por mí. Suelta al perro. Piensa en tu futuro. Si estaba pensando en mi futuro. En el tipo de persona que quería ser, en la vida que quería construir. Miré los ojos llenos de confianza de Max, y tomé mi decisión. Elijo a Max. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi papá pasó de rojo a morado. Lárgate, escupió. Y no vuelvas hasta que crezcas y aprendas a respetar. Subí a mi cuarto con Max en brazos. Con una mano metí ropa, mi laptop, documentos importantes y el dinero de emergencia que tenía escondido en mi escritorio dentro de una mochila. Me temblaban las manos, pero mi decisión era firme. Cuando salí esa noche de la casa donde crecí, escuché a mi madre gritar detrás de mí. Estás cometiendo un error enorme, Emma. Ese perro va a arruinar tu vida. No pudo haber estado más equivocada. Conduje hasta el departamento de mi mejor amiga Olivia, quien, al verme con Max y mi mochila mal empacada, de inmediato me ofreció su sillón. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo, mientras iba por toallas para secar a Max. A la mañana siguiente llevé a Max al veterinario y vacié mi cuenta de ahorros para pagar su cirugía. La operación fue un éxito, y mientras esperaba en la sala, empecé a hacer planes. Había estudiado tecnología veterinaria a pesar de la desaprobación de mis papás. Ellos querían que estudiara derecho, como mi papá. La doctora Anderson, quien operó a Max, salió a darme noticias. Mientras hablábamos sobre su recuperación, me comentó que estaban buscando un nuevo técnico veterinario. Alguien que de verdad ame a los animales, dijo, mirándome con intención. Alguien que elija ayudar a un perro antes que su propia comodidad. Al final de esa semana ya tenía trabajo en la clínica. No pagaba mucho, pero combinado con mis ahorros fue suficiente para rentar un pequeño estudio donde aceptaban mascotas. La pata de Max sanó de maravilla, y resultó ser el compañero más amoroso y leal que pude haber pedido. Mis papás no llamaron, no preguntaron si estaba bien. Simplemente me borraron de sus vidas con la misma facilidad con la que hubieran borrado las huellitas de Max de su preciada alfombra blanca. Pero hay algo curioso en elegir la bondad sobre la comodidad, abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras me adaptaba a mi nueva vida con Max, era que eso apenas era el comienzo de un viaje increíble. Mis papás jamás imaginaron que su lección de mano dura me llevaría por un camino que los haría arrepentirse de aquel ultimátum de maneras que no podrían haber previsto.
porque Max no era solo un perro callejero. Era el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Y 15 años después, cuando aparecieron en la puerta de mi casa, finalmente entendieron lo que habían tirado aquella noche lluviosa. Los cambios comenzaron de a poco. Se corrió la voz en la clínica sobre la técnica que lograba calmar hasta a los animales más ansiosos. Max se quedaba tranquilito junto a mí durante las consultas, y de alguna manera su presencia calmaba a otros perros. La doctora Anderson empezó a dejarme casos más complicados, notando cómo los animales respondían a mi trato suave. «Tienes un don, Emma», me dijo una tarde, mientras yo lograba tranquilizar a un perro rescatado que era especialmente agresivo. «¿Has pensado en hacer una especialización en terapia conductual animal?» No lo había hecho, pero la idea se sembró en mí. Con Max como mi primer caso de éxito, empecé a tomar cursos en línea de comportamiento animal mientras trabajaba a tiempo completo. Mi mini departamento se convirtió en sala de estudio por las noches, con Max acurrucado junto a mí mientras aprendía sobre rehabilitación psicológica para animales traumatizados. 3 años después de haber sido echada de casa, recibí mi certificación. Por esas fechas, un millonario local llevó a su gran danés con problemas severos de ansiedad que varios entrenadores ya habían considerado caso perdido. Usando las técnicas que había aprendido, combinadas con la presencia calmante de Max, logré transformar su conducta. El millonario quedó impresionado. «Deberías abrir tu propio centro de rehabilitación», me dijo, viendo cómo su perro, antes agresivo, jugaba con dulzura junto a Max. «Conozco a varias personas que pagarían muy bien por tus servicios». Esa conversación lo cambió todo. Aquel hombre, el señor Harrison, se convirtió en mi primer inversionista. Me ayudó a conseguir una pequeña propiedad a las afueras de la ciudad, 5 acres con una casa modesta y suficiente terreno para construir instalaciones adecuadas. La llamé Centro de Rehabilitación Animal Segundas Oportunidades. En 2 años ya teníamos lista de espera. Dueños adinerados, organizaciones de rescate e incluso la unidad K9 de la policía empezaron a enviarnos sus casos más difíciles. Max se convirtió en el corazón de la operación. Tenía un instinto especial para los animales con problemas. Solía acostarse junto a los perros ansiosos o pararse de forma protectora cerca de los que habían sido maltratados. Un periódico local publicó un reportaje sobre nosotros, llamando a Max el terapeuta de los perros de terapia. Durante todo ese tiempo, no supe nada de mis papás. De vez en cuando, Olivia me contaba noticias familiares que escuchaba por conocidos en común. Mi papá había llegado a ser socio senior en su firma de abogados. Mi mamá seguía activa en sus círculos del club campestre. Habían redecorado la casa, reemplazando su preciada alfombra blanca por algo aún más caro. 7 años después de haberme ido, recibí una invitación para la boda de mi prima Kate. Decidí ir, llevando a Olivia como mi acompañante. Max se quedó en el centro de rehabilitación, al cuidado de mi personal de confianza. Apenas entré al salón del club, sentí la mirada de mis papás clavada en mí. Ya no era la chica tímida que habían echado. En su lugar estaba una mujer segura de sí misma, dueña de un negocio exitoso. Mi madre se acercó primero, con una sonrisa forzada. «Y Emma, te ves bien». Echó un vistazo alrededor. «Al menos no trajiste a ese perro». «Se llama Max, mamá», respondí con calma. «Y está ocupado dirigiendo mi centro de rehabilitación multimillonario». Su sonrisa titubeó. Mi padre, que escuchó la frase, casi se atraganta con su champaña. «¿Multimillonario?», balbuceó. «Eso es imposible, tú trabajas en una clínica veterinaria». Le entregué mi tarjeta de presentación, disfrutando cómo se le abrían los ojos al ver el logo grabado en relieve. «En realidad soy dueña del centro de rehabilitación animal más grande de la costa este. Tenemos contratos con departamentos de policía en 3 estados y una lista de espera de 2 años para clientes privados». Antes de que pudieran responder, apareció el señor Harrison. «Y Emma, justo esperaba verte. Sobre la expansión de la que hablamos, tengo unos inversionistas muy interesados». Me disculpé y me alejé con él, dejando a mis papás mirando como uno de los hombres más ricos de la ciudad hablaba con entusiasmo de negocios con la hija a la que habían desechado. Más tarde esa noche, escuché a mi madre decirles a sus amigas. «Y claro, siempre apoyamos el amor de Emma por los animales. Sabíamos que estaba destinada a grandes cosas». Tuve que reírme por la ironía.
El perro al que llamaron Chucho me ayudó a construir algo extraordinario. La decisión que pensaron que arruinaría mi vida en realidad la salvó. Pero la verdadera prueba de si habían cambiado estaba por venir. Porque lo que ellos no sabían era que el destino tiene un sentido del humor retorcido, y su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse de formas que jamás imaginaron. Mientras manejaba de regreso a casa después de la boda, recibí una llamada urgente de mi abogado. Emma, será mejor que te sientes para esto, dijo. ¿Recuerdas ese terreno que la firma de tus papás ha estado tratando de desarrollar? Bueno, ha surgido algo muy interesante. Sonreí, pensando en Max esperándome en casa, todavía ayudando a almas perdidas a encontrar su camino. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es demostrarles que estaban equivocados de una forma que jamás vieron venir. El asunto interesante era un problema de zonificación que había obligado a la firma de mi padre a abandonar su proyecto multimillonario. El terreno donde planeaban construir condominios de lujo ya no valía nada para ellos, pero era perfecto para lo que yo tenía en mente. Si necesitan venderlo rápido, explicó mi abogado. La reputación de la firma está en juego. Tu papá está manejando la venta personalmente. Me recargué en la silla de mi oficina, con el hocico gris de Max descansando sobre mi rodilla. Ya era mayor, pero sus ojos aún tenían la misma sabiduría que me cautivó 15 años atrás. Hazles una oferta, dije. Pero que no sepan que es mía. 2 semanas después, el mundo de mis papás se vino abajo. El proyecto más grande de la firma se vino abajo, arrastrando con él la oportunidad de mi padre de convertirse en socio gerente. Y luego su casa se inundó. Aparentemente, esas carísimas renovaciones no incluían actualizar el sistema de plomería que ya era antiquísimo, el seguro no cubrió la mayor parte de los daños y, con el fracaso del proyecto de desarrollo encima, la posición de mi papá en la firma empezó a tambalearse. Supe todo eso por Olivia, que se había convertido en mi único vínculo con el chisme familiar. Tuvieron que salirse de la casa mientras la reparan, me contó, pero les está costando encontrar dónde quedarse. Al parecer tu mamá se ganó muchos enemigos en el club campestre. Esa tarde, mientras caminaba con Max por los terrenos de segundas oportunidades, tomé una decisión. Saqué mi celular y marqué el número de mi madre por primera vez en 15 años. Hola. Su voz sonaba tensa, sin su acostumbrado tono elegante. Mamá, soy Emma. Silencio. ¿Y Emma, cómo? ¿Por qué llamas? Supe lo de la casa. Tengo una propiedad con una casa de huéspedes amueblada. Ustedes pueden quedarse ahí mientras reparan la suya. Hubo más silencio. Podía escuchar cómo luchaba entre su orgullo y su desesperación. ¿Dónde está esa propiedad?, preguntó al fin. Y el viejo terreno de Riverside. El proyecto de desarrollo. Pero eso, se detuvo, al darse cuenta. ¿Tú lo compraste? Sí. La casa de huéspedes está disponible si la necesitan. Al día siguiente, mis papás llegaron a segundas oportunidades. Se quedaron parados en la entrada, mirando las amplias instalaciones, los modernos centros de rehabilitación y los jardines impecables que alguna vez habían sido su fallido proyecto. Max estaba sentado junto a mí cuando lo saludé, con su carita canosa y su porte majestuoso a pesar de su edad. Mi papá no podía dejar de mirarlo. ¿Todo esto es por ese perro?, preguntó, señalando el lugar. No, papá. Esto es porque me echaste por ese perro. La mejor decisión que pudiste haber tomado, de hecho. Mi madre me tocó el brazo con timidez. Y Emma, estábamos equivocados. Nos equivocamos tanto. Lo sé, respondí simplemente. La casa de huéspedes está por acá. Durante las siguientes semanas, mis papás fueron testigos de lo que su error había construido. Vieron a oficiales de policía traer unidades K9 para entrenar, observaron a clientes adinerados llegar en autos de lujo buscando ayuda para sus mascotas con problemas, y presenciaron cómo Max, incluso en sus últimos años, seguía ayudando a animales asustados a recuperar el valor. Una tarde encontré a mi papá sentado en el jardín con Max. El viejo perro tenía la cabeza recargada en su regazo y, para mi sorpresa, vi lágrimas en los ojos de mi papá. Es extraordinario, dijo en voz baja. Igual que su dueña. Mi mamá comenzó a ser voluntaria en el centro, cambiando su ropa de diseñador por atuendos prácticos.
Resultó tener un talento especial para tranquilizar gatos nerviosos, algo que a todos nos hacía sonreír. Cuando su casa finalmente estuvo reparada, no se apresuraron en volver. En lugar de eso, mi papá me preguntó si podían quedarse como voluntarios. Nos hemos perdido de tanto, dijo. Son muchos años que no podemos recuperar. Déjanos ser parte de esto. Parte de tu vida. Max vivió hasta los 17 años, y se fue tranquilo mientras dormía, una tarde de otoño. Mis papás estuvieron conmigo, llorando no solo por el perro que alguna vez rechazaron, sino también por todos los años que perdieron por sus prejuicios. Lo enterramos bajo su árbol favorito en la propiedad. La primavera siguiente, inauguramos el ala conmemorativa Max Sullivan, especializada en rehabilitación para animales senior y con necesidades especiales. Mi mamá ahora dirige nuestro programa para perros mayores. Mi papá se retiró del derecho y maneja nuestros asuntos legales, asegurándose de que otros animales también tengan sus segundas oportunidades. La alfombra blanca y los muebles de diseñador quedaron en el pasado, reemplazados por camas para perros y muebles a prueba de mascotas en su nueva casa cerca del centro. A veces, en las noches tranquilas, me siento bajo el árbol de Max y pienso en aquella noche lluviosa, hace 15 años. Una sola decisión, un solo momento de defender lo que creía correcto, cambió absolutamente todo. Mis padres suelen decir que se arrepienten de su ultimátum, pero yo no. Sin su rechazo, quizá nunca habría encontrado mi verdadero camino. Y Max, tal vez nunca habría ayudado a cientos de otros animales a sanar.